En este fin de semana, la palabra nos interpela de una manera muy fuerte, justamente porque estamos metidos en este evangelio, en el sentido de que somos protagonistas. Y esto es lo que tenemos que descubrir en este día. En especial porque estamos en la barca de Pedro, que es la iglesia, así nos lo dice la palabra, estamos en la barca, y la vida nuestra, si bien a veces pasa por momentos de calma, otras veces pasa por momentos de tormenta, y no sabemos dónde estamos parados, y tenemos mucho miedo, y estamos inseguros, y no sabemos muy bien dónde estamos. Es decir, que se refleja mucho la vida nuestra en esto que pasaban los discípulos que nos narra el Evangelio de Marcos en el día de hoy. Por eso vamos a tratar de comprenderlo bien lo que estaba pasando. Primero, para entender esto, tenemos que ver desde dónde estamos saliendo, por dónde estamos pasando y hacia dónde vamos. Porque Jesús dice, vamos a la otra orilla. Entonces, ¿dónde estamos primero? Para ir a la otra orilla, lo primero que tenemos que saber es que estamos en esta situación del Evangelio, en el mar de Galilea, en la costa, del lado que vivían los pescadores, el lado de Cafarnaúm, el lado donde, si bien era una zona semipagana, estaban allí los israelitas, es decir, gente que tenía la misma fe que ellos, que eran pescadores, que eran gente sencilla, pero mantenían una cultura y una religiosidad muy importante y que era muy firme. Esto lo tenían muy claro ellos. Jesús los invita a cruzar a la otra orilla. Y en la otra orilla ya no era territorio israelita, sino que era territorio pagano. Era la zona de Gerasa, de los gerasenos, zona donde vivían los paganos, donde ya no tenían las mismas costumbres y las mismas formas religiosas, sino todo distinto. Y Jesús los invitaba a ir a la misión, a un lugar de misión, a donde tenían que ir a anunciar el reino de Dios, pero era territorio bastante inhóspito. Bueno, un poco así es la idea que nosotros tenemos de la misión. Porque nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio al mundo. Y el mundo, a veces nos hacemos la idea, sí, ¿no? Como que estamos en un lugar más o menos seguro y tenemos que ir a un lugar donde es totalmente distinto, donde las mentalidades y las concepciones son totalmente distintas a las nuestras. Es decir, hay que cruzar ese mar, ¿no? Que tanta distancia. Y el mar, para los israelitas y para la gente de Oriente, era un lugar muy raro, porque cuando estaba en calma, parecía cruzar tranquilos, no había problema. Pero cuando había ya alguna nube, cuando empezaba a aparecer alguna posibilidad de tormenta, entonces ya nadie quería meterse en el mar, porque el mar era un lugar muy así insólito, no se sabía lo que pasaba y había algo que habitaba en el lugar que los desconcertaba tanto que ellos llamaban los demonios. Vivían allí como ocultos en el mar hasta cuando se desataba y ahí entonces corrían peligro sus vidas.
Y esto es lo que ocurre cuando están cruzando el mar. Empieza a desatarse una tormenta, como las tormentas de nuestra vida. Entonces, donde nos sentimos inseguros, donde parece que corre riesgo todo, donde podemos perder hasta la propia vida, y allí es donde perdemos un poco hasta la fe. Allí es donde hasta nos cuestiona profundamente. Bueno, el tiempo en que Marcos escribe este evangelio, estamos hablando ya 40 años después de la Pascua. Jesús murió en el año 30 y Marcos escribe 40 años después, el año 70. ¿Qué pasaba en los años 70? En los años 70 hubo una rebelión muy grande de los israelitas hacia el Imperio Romano. Se rebelaron contra Roma y entonces Roma mandó sus ejércitos para destruir a los israelitas. Entraron en Jerusalén y destruyeron todo, incluso el templo de Jerusalén. Hasta el día de hoy el templo de Jerusalén está destruido. Queda solo lo que se llama el Muro de los Lamentos. Eso sería como un pequeño pedazo de la muralla esa del templo de Jerusalén. Es decir, que estaban en un momento tremendo los israelitas, y en especial estos nuevos cristianos que vivían en pequeñas comunidades y que también eran hostilizados por los israelitas. Imaginen ahora, ya no solo habían perdido el templo de Jerusalén, habían perdido su propia ciudad capital, sino que también estaban invadidos por los paganos por todos lados. Un poco lo que nos está diciendo el Evangelio de hoy es que Marcos le dice a su gente que hay que ir a la otra orilla, hay que ir del lado de los paganos, hay que meterse ya con los paganos, justamente porque esa costa, que era la de los israelitas, ya no existe más. Ese mundo tan seguro, el del templo y el de toda su cultura, estaba desapareciendo. Entonces había que entrar en el mar, había que ir hacia la otra orilla, había que ir del lado de los paganos y anunciar la buena noticia allí, porque ya el mundo estaba cambiando de tal manera que había que meterse en una cultura totalmente distinta. Un poco la idea que nosotros teníamos hace unos años, como por ejemplo decir, bueno, vamos a misionar, tenemos que ir a misionar a África, a Asia, que son otras culturas que todavía no han escuchado hablar del Evangelio, culturas paganas, pero que de alguna manera iban misioneros de distintas partes del mundo y había que apoyar la misión. Bueno, hoy ha cambiado todo eso. Porque ya los paganos no están en África o en Asia, los paganos los tenemos en nuestra casa, en nuestro vecindario, en todos lados. Es decir, no es que nosotros somos cristianos y los demás, no, nosotros mismos nos hemos paganizado. Así que estamos en el medio del tema de la misión de una manera nueva. Se nos está llamando a volver a tener en cuenta de que en medio de nuestra vida está Jesús. Jesús está en medio nuestro, por más que nosotros ni siquiera lo tomemos en cuenta. Él está con nosotros incluso en medio de las tormentas, en medio de todo lo que nos está pasando. Pero no solo esto, sino que tenemos una misión, que es la de anunciar a nuestros hermanos la buena noticia de Dios. Porque ya no es el mundo de los paganos en la otra orilla, ya están con nosotros, ya estamos metidos en un mundo pagano, ya está esta realidad, estamos sumergidos en un mundo pagano.
Entonces necesitamos tener muy claro dónde estamos, con quién estamos y tener claro que Jesús está siempre con nosotros. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces por eso, en este día, yo creo que a todos nosotros se nos llama de vuelta a esto de la otra orilla, de la misión, tomar conciencia del anuncio que tenemos que hacer y de también que en medio nuestro, por más que vayan pasando cosas complicadas, Jesús está con nosotros y claramente, y Él es capaz de vencer toda tormenta, de vencer todo problema, toda dificultad, por más que esto haya pasado y siga pasando en nuestras vidas. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,